Hola, bienvenidos a la segunda entrega del canal de solución de problemas. Mi nombre es Manuel Liñán, soy ingeniero químico, tengo una maestría en ciencias de ingeniería administrativa y soy el creador de Apoteosis, un sistema que está basado en experiencias relacionadas con la solución de problemas para cientos de problemas en decenas de empresas y en diferentes circunstancias. La visión de Apoteosis es: sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, que tomen control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. En el video anterior hemos definido cuándo se determina que hay un problema. Se dice que hay un problema cuando algo que creemos que debería de ocurrir no está ocurriendo, o bien cuando no está ocurriendo algo que creemos que debería de ocurrir. Pues bien, en esta entrega hablaremos de cómo definir un problema. Para definir un problema se recomienda construir un enunciado de problema. El enunciado de problema debe de responder a las preguntas: ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el elemento involucrado en el problema? ¿En cuánto está mal? ¿Y cuál es la consecuencia del problema? Por lo tanto, podemos decir que un enunciado de problema debe de tener 4 elementos. Objeto: ¿cuál es el elemento involucrado en el problema? Defecto: ¿qué es lo que está mal? Extensión: ¿en cuánto está mal? Impacto: ¿cuál es la consecuencia del problema? Veamos un ejemplo de un buen enunciado de problema. Mi esposa no duerme bien en 5 de 7 días de la semana, lo cual hace que se sienta cansada y de mal humor durante el día. El objeto sería mi esposa. El defecto: no duerme bien. La extensión: en 5 de 7 días de la semana. Los impactos: se siente cansada y de mal humor. Es importante puntualizar que un enunciado de problema no debe contener causas ni soluciones. Si se tiene la causa del problema, es muy probable que este sea el problema a resolver. Si se tiene la solución, en realidad no se tiene un problema, solo es cuestión de implementar la solución. O bien, se tiene el problema de las causas que impiden la implementación de la solución. Para recordar los elementos que debe contener un buen enunciado de problema, puedes recordar al perro Odie, el cual aparece en los dibujos animados de Garfield. O de objeto, D de defecto, I de impacto y E de extensión. Es importante señalar que en el enunciado de problema no se tiene que seguir un cierto orden o secuencia de los elementos, mientras estén todos incluidos en el enunciado. Algunas notaciones adicionales. Respecto al objeto, este puede incluir el alcance del problema. Hablando del defecto, normalmente debe de haber un solo defecto, pues si hay varios defectos, es probable que se esté citando a varios problemas simultáneamente. En cuanto a la extensión, es importante señalar que puede haber 2 extensiones. La extensión del defecto, esta es requerida en el enunciado, y la extensión del impacto, lo cual es opcional. Referente al impacto, puede haber más de un impacto, y estos son justamente las razones por las cuales queremos resolver el problema. Veamos el siguiente enunciado. El 60% del tiempo me siento cansado y no me concentro en el 30% de las veces cuando duermo fuera de casa. Después de 5 horas de sueño, me despierto y ya no puedo dormir. En este enunciado vemos que los elementos del enunciado están en orden diferente al de los ejemplos anteriores. Tenemos primero el impacto, luego el objeto, después la extensión y finalmente el defecto. También tenemos 2 impactos: me siento cansado y no me concentro. Cada impacto tiene su extensión, 60% y 30%. Además de indicar la extensión del defecto, 5 horas en lugar de 8 horas. En el objeto se incluye el alcance, cuando duermo fuera de casa. Hagamos un ejercicio. A continuación se presentan varios posibles enunciados de problema y usted deberá de identificar si cumple con las características de un buen enunciado de problema o no. Si es necesario, haga pausa después de cada enunciado. Número 1.
Todos los días mi esposa y yo discutimos por cuestiones de dinero, así que tengo que buscar otra fuente de ingreso. En este caso, el objeto es mi esposa y yo. El defecto, discutimos por cuestiones de dinero. La extensión, todos los días. El impacto, no se está citando ningún impacto. Y además se está citando una solución, buscar otra fuente de ingreso. Debido a que no se tiene impacto y se tiene una solución, este no es un buen enunciado de problema. Veamos el segundo ejemplo. Mi familia me presiona mucho porque ya tengo edad para casarme y yo no tengo novia. Objeto es mi familia. Defecto, me presiona. Extensión, mucho. Impacto, no se está declarando ningún impacto. Causa, tengo edad para casarme y no tengo novia. Debido a que no se tiene impacto y se tienen enunciadas causas, no es un buen enunciado de problema. Ejemplo número 3. Debido a que falta capacitación a los operadores, se tiene que retrabajar el 25% de las piezas producidas, porque no se siguen los procedimientos establecidos que aseguran la calidad. En este ejemplo, el objeto, los operadores. El defecto, no siguen los procedimientos establecidos que aseguren la calidad. Extensión, no hay ninguna extensión declarada. Impacto, retrabajo del 25% de las piezas producidas. Causa, falta de capacitación. Debido a que no se tiene extensión y se tienen enunciadas causas, tampoco es un buen enunciado de problema. Veamos el ejemplo 4. El 20% de los camiones no van totalmente llenos, generando un incremento de 10 centavos en el costo de logística por unidad. El objeto, los camiones. El defecto, no van totalmente llenos. La extensión, el 20%. El impacto, 10 centavos en el costo de logística por unidad. Como se tienen los 4 elementos, objeto, defecto, extensión e impacto, y además no se indica ninguna causa ni solución, entonces tenemos un buen enunciado de problema. Albert Einstein decía que lo más difícil era identificar el problema a resolver, pues el resto solo era cuestión de mecánica y matemáticas. Podemos tener un buen enunciado de problema y aún así no haber definido realmente el problema a resolver. Pues si se conoce la causa principal del problema, posiblemente esta causa sea realmente el nuevo problema a resolver, por lo que habría que cuestionarse nuevamente si se conoce la causa de este nuevo problema y así sucesivamente hasta no tener claro cuál es la causa principal. Veamos un ejemplo. De no lograr mis objetivos, no voy a obtener el bono de productividad anual de $1,000, por lo que no podré pagar mis deudas en las tarjetas de crédito. Tenemos un buen enunciado de problema, pues es el objeto, yo, el defecto, de no obtener el bono de productividad anual, la extensión, de $1,000, y el impacto, no podré pagar mis deudas en la tarjeta de crédito. No obstante, deberíamos de preguntarnos, ¿cuáles son los objetivos de desempeño por los cuales crees que no lograrás el bono? Si la respuesta son los objetivos de volumen de producción, entonces el problema a resolver es el volumen de producción. Así que un nuevo enunciado sería, el volumen de producción es un 20% inferior al objetivo, provocando que no logre mis objetivos de desempeño. Nuevamente tenemos un buen enunciado. El objeto, el volumen de producción, el defecto es inferior al objetivo, la extensión en un 20% y el impacto que no logre yo mis objetivos de desempeño. Pero debemos preguntarnos nuevamente, ¿por qué razón no se está logrando el objetivo de volumen de producción? Si la respuesta es porque se pierde mucho tiempo en paro de línea, entonces un nuevo enunciado sería algo como lo siguiente. En cada turno
de 8 horas, se tienen 3 horas de tiempo muerto, lo cual impide el cumplimiento de los objetivos de volumen de producción. Para este nuevo enunciado, el objeto sería un turno de 8 horas, el defecto, tiempo muerto, la extensión, 3 horas por turno, y el impacto impide que cumpla con los objetivos de volumen de producción. Nuevamente deberíamos de preguntarnos, ¿por qué se tiene mucho tiempo de paro en la línea? Si la respuesta es porque tardamos más de 1 hora en las actividades de cambio de un producto a otro, entonces tendríamos nuevamente un nuevo enunciado de problema. Cada que cambiamos la producción de un producto a otro, tenemos parada la línea durante más de 1 hora. Dicho tiempo sin producción impide el cumplimiento de los objetivos de volumen de producción. Para este caso, el objeto sería el tiempo que tardamos en actividades para cambio de producto. El defecto, tiempo sin producción. La extensión, más de 1 hora por cada cambio de producto. Y el impacto, no cumplir con los objetivos de volumen de producción por tener parada la línea. Si nos preguntamos nuevamente por qué los tiempos de cambio de producto son tan largos, y la respuesta es, la verdad no estoy seguro, supongo que es por falta de supervisión, entonces ahí debemos de parar el proceso, pues no se tiene certidumbre sobre las causas del largo tiempo en actividades de cambio de producto. Entonces el problema a resolver son los largos tiempos de cambio de producto, y la falta de supervisión sería una de las hipótesis a probar durante la investigación. Pues bien, ya estás listo para hacer tu propio enunciado de problema. Veamos el siguiente ejercicio. Si tienes un problema en mente, define lo siguiente. Para definir el objeto, responde a la pregunta: ¿cuál es la cosa o persona o personas afectadas en el problema? Para definir el defecto, responde: ¿qué le está pasando o cuál es la afectación a la cosa o persona afectada? Para definir la extensión, ¿en cuánto o en qué magnitud está pasando el problema? Y finalmente, para definir el impacto, responde: ¿cuál es el efecto o consecuencia que está provocando ese problema? Ahora bien, junta todos los elementos y haz un solo enunciado. Ese será tu enunciado de problema.
Si algo te altera o te preocupa, el problema hay que definir, pues es lo primero que se ocupa cuando solución tú quieres conseguir. Objeto, defecto y extensión identifica, así como el impacto y el problema tendrá enunciación comunicable será en ipso facto. Recuerda a Odi, el perro animado, cuando vayas el problema a describir, construyendo así tu enunciado sin faltarte elemento a incluir. ¿Qué está mal y en qué cosa? ¿En cuánto está y qué lamentos? Es el propósito de esta glosa y debe contener 4 elementos. No incluyas en el enunciado causa. Si hay causa, ese es el problema a resolver. Así mejor realiza una pausa, pues ese error no debes cometer. Si añades solución en tu enunciado, investigación no hay que hacer. No hay razón para estar preocupado, pues no hay problema por resolver. Decía Einstein que lo más difícil era definir el problema a resolver. La mecánica, esa como quiera, y matemáticas, eso es un placer. Pues bien, hemos terminado nuestra segunda sesión sobre solución de problemas, en donde una vez que hemos aceptado que tenemos un problema, es necesario definir un enunciado de problema. Un buen enunciado de problema tiene 4 elementos: objeto, defecto, extensión e impacto. Y un enunciado de problema no debe contener ni causas ni soluciones. No olvides suscribirte a este canal de Problem Solving o Solución de Problemas. Te espero en la siguiente sesión, en la cual estaremos hablando sobre métricos. Necesitamos establecer indicadores de éxito para saber si vamos mejorando o no vamos resolviendo el problema. Hasta la próxima.